Bendito de Dios. Relato del viaje de Yegorov a Chechenia. Desde tiempos inmemoriales en Rusia se ha reverenciado a los locos, que eran llamados, benditos de Dios. Se consideraba que el Señor velaba por ellos, hablaba a través de sus labios y practicaba el bien mediante sus manos, cruzarse con ellos era señal de buena suerte. Quizá porque al vivir en su feliz ignorancia no deseaban el mal ni se lo causaban a nadie, y lograban así ennoblecer los corazones humanos. A Vladimir le gustaba caminar por tierras rusas. En el año 1986 el joven y fuerte Vladimir Yegorov recorrió a pie 6.000 verstas. 28, hasta llegar a Altai. Partió de improviso, sometiéndose a los designios de su corazón y a la voz de Dios, que le impelía ver mundo, conocer a las gentes rusas, encontrar la verdad divina y la palabra de Dios, y proclamarlas en la tierra. Dormía en monasterios, en cabañas que él mismo se construía, en estaciones o simplemente bajo el cielo abierto, se alimentaba gracias a las limosnas de la gente de buen corazón, y lavaba la ropa en los riachuelos helados de Altai. Vladimir comprendió que su vida era un camino trazado por Dios. A partir de entonces, largas rutas lo condujeron por todo el país, a la frontera chino-soviética, a Dushanbe, la capital de Tayikistán, y a Kazajstán, donde conoció a la que se convertiría en su esposa. Al cabo de un año tuvieron una niña, a la que llamaron Masenka. Vladimir sentó la cabeza y empezó a llevar un modo de vida sedentario. No obstante, no era sencillo para una familia rusoparlante vivir en la pobre Kazajstán, y decidieron trasladarse a Moscú, a casa de los padres de ella. Pero estos no recibieron bien a Vladimir, lo llamaban iluminado, lo amenazaban y trataban de separarlos. Entonces, para proteger aquella unión bendecida por el cielo, tuvieron que huir. De nuevo las carreteras, los vagones de mercancías y las estaciones, la región del Volga, los Urales, Siberia. En Centroasia la pequeña Masenka enfermó de gravedad, cogió una pulmonía doble. Por mucho que Vladimir le imploró a Dios que conservara la vida de su hijita, por muchos juramentos que le hizo, confiando en que el Señor no abandonaría a su fiel esclavo, que tantas privaciones había pasado y tanto había trabajado, todo fue en vano, por lo visto Dios se había encolerizado por algún motivo, y la niña siguió empeorando. Para salvarla, Vladimir decidió cometer un pecado. Se separó de su mujer para que pudiera regresar a Moscú y se encaminó de nuevo hacia el mundo, con el propósito de lavar sus pecados con más sufrimientos y privaciones. Y se dirigió al peor lugar que pudo encontrar, donde el mal regía un poder absoluto sobre los hombres y donde la fe les había abandonado. Partió rumbo a Chechenia. Llegó en tren hasta Prохladny, desde allí viajó hasta Mozdok en una locomotora de maniobras, y continuó su camino a pie hasta la frontera chechena. Antes de cruzarla, se santiguó, respiró hondo y se adentró en aquella tierra olvidada por Dios. Cayó preso de inmediato, tras dar apenas 100 pasos. Un automóvil que pasaba a su lado se detuvo, bajaron 4 hombres barbudos armados con fusiles y le preguntaron quién era él y qué hacía allí. Vladimir les respondió que era un siervo de Dios, que iba a Grozny, al templo del arcángel Miguel a ofrecer su ayuda a los ortodoxos. Los barbudos rompieron a reír y le ordenaron que subiera al coche, con la promesa de que lo llevarían hasta Grozny. Vladimir se lo agradeció, pero les contestó que prefería ir por su propio pie. Ellos le golpearon en la cara y lo metieron en el maletero. Los guerrilleros no le mintieron. Lo llevaron a Grozny, en efecto, pero no al templo, sino a la plaza de la amistad de los pueblos, donde había un mercado de esclavos. Fue vendido por $19.000 a Yusuf, un hombre que ocupaba un alto cargo a las órdenes de Mashadov. Yusuf era rico. Tenía otros 4 esclavos, además de Vladimir, 2 rusos, un ucraniano y un kazaco que le estaban construyendo una casa, y que en las montañas cavaban refugios y alijos de armas para los guerrilleros. Vladimir se unió al grupo y se puso también a construir la casa de su amo. Yusuf tenía un pasatiempo que le fascinaba, le encantaba matar. A veces traían a soldados rusos que habían sido raptados en Mozdok, Vladikavkaz o Narzan, y él los compraba para matarlos lentamente, disfrutando del hecho de asesinar. En una ocasión obligaron a Vladimir a presenciar una de aquellas ejecuciones. Lo
Sacaron del sótano, donde tenían encerrados a los esclavos, y lo llevaron a un patio. Allí, sobre una puerta, habían crucificado a un ruso con uniforme militar. A su alrededor se agolpaban varios hombres barbudos, que le daban patadas y se reían. Luego se acercó Yusuf, cogió un cuchillo, le hizo trizas la ropa y le rajó la barriga. A continuación, como si se tratara de una lata de conservas abierta, le arrancó un riñón a ese hombre todavía vivo, lo cortó en pedazos y se lo dio a comer a su mascota, un enorme perro caucáseo con los ojos enfurecidos. Cuando el soldado murió, Yusuf le preguntó a Vladimir, ¿y qué, ruso? ¿Por qué vuestro Dios no acude a socorreros? No dices nada. Anda, ve y entiérralo allí, debajo de esa valla. Después de aquello Vladimir se negó a seguir trabajando. Dijo que Yusuf era un hombre oscuro, que hacía el mal y que no iba a continuar construyéndole la casa. Pensaba que lo golpearían, pero Yusuf solo dijo, como quieras, entonces te tendré que matar, lo hizo arrodillar y le disparó en la cabeza. Y Vladimir murió. Cuando volvió en sí, vio que aún yacía en el patio de su amo, y que a su lado había otra persona tendida en el suelo. Vladimir veía con dificultad, porque la sangre le cubría el rostro, pero pudo distinguir que se trataba de una de las dos mujeres que el día anterior había acudido a Yusuf en busca de su hijo desaparecido. Estaba muerta, había sido asesinada de la misma forma que él, de un tiro en la nuca, y ya que no podía hacer nada por ayudarla, se levantó y partió de regreso a casa. Por la noche lo volvieron a cazar, lo metieron en un coche y lo llevaron a Hasabyurt. Vladimir se alegró, porque se dirigían a Dagestán y pensaba que allí lo liberarían sin falta. Pero no lo hicieron. El único policía que detuvo el vehículo cruzó unas palabras con el cabecilla del grupo, les permitió el paso y continuaron su camino. Después de aquello, Vladimir tuvo muchos amos, era comprado y vendido, robado y regalado, y también asesinado. Lo mataron 7 veces, pero cada vez conseguía sobrevivir. En 6 ocasiones le ayudó Dios, y en una, Alá. Probablemente eran tantas las penas que había tenido que sufrir Vladimir, que Alá se había apiadado de él. La 4ª vez que lo iban a matar, le obligaron a desvestirse. Al hacerlo, los guerrilleros vieron que estaba circuncidado. Durante su infancia, cuando era muy pequeño, había vivido con su madre en una república asiática, y siguiendo las leyes de aquel lugar, había sido circuncidado. Aquello le salvó la vida, los guerrilleros decidieron no matarle y lo dejaron en libertad. Transcurrido medio año, Vladimir logró escapar del cautiverio. Llegó en varios trenes regionales hasta Moscú, fue a buscar a su mujer y a su hija, y los 3 se instalaron en un cobertizo abandonado en Liublino, al sureste de Moscú. Allí se encontraban a gusto, nadie les veía ni les molestaba, y vivían a su aire, como querían. Una vez Vladimir se encontró por casualidad con uno de sus antiguos amos chechenos y le pidió ayuda, pero el otro se enojó y no le ayudó. Al cabo de una semana, por algún motivo, su cobertizo ardió en llamas. Vladimir vive ahora en una tienda de campaña, escribe poesía y se dirige al FSB. Con la esperanza de recuperar su documentación, que le fue arrebatada por Yusuf. Vladimir lo pasa mal sin ella, porque la policía lo para una y otra vez, y además desea tanto volver a Altai para admirar de nuevo las montañas y las cumbres nevadas. El obelisco. Skom. 1 de marzo. Cementerio Orlesi. Hace un frío invernal y un viento gélido se desliza entre las lápidas de mármol y penetra por todo mi cuerpo. Me recojo sobre mí mismo y me abrigo bien con el cuello de la chaqueta. Enciendo un cigarrillo y un coronel me ordena que lo apague, aquí no se puede fumar. Leo en un monumento conmemorativo, 6 obeliscos de mármol negro. Alineados, los nombres de soldados caídos en combate: Teniente Coronel Evtiugin, Mayor Dostovalov, Sargento Segundo Svetsov, Cabo Lebedev, Soldado Raso Travin, Capitán Talanov. Hace un año, cerca de Argun, cayó la 6ª compañía del regimiento de paracaidistas 104. De los 90 hombres que la formaban, 84 murieron. 6 de ellos, naturales de Pskov, están enterrados aquí, en este pequeño cementerio de lápidas grises rodeadas de verjas. Tras él, a escasos 100 metros, se extiende un bosque. Algo me sucede.
Debo de estar teniendo una alucinación, el cementerio, el invierno, el bosque, todo esto lo he visto ya en alguna parte. ¿Pero dónde? Ah, sí. Fue en aquel cerro infernal, como ahora, en el mes de marzo, pero una semana más tarde. Murieron allí 20 de mis compañeros, o quizá fueron más. Al poco de caer la sexta compañía, topamos con Hattab en el mismo desfiladero en el que lo habían hecho los paracaidistas, cerca de Saroargun. Hattab se había esfumado cerca de Ulusker, pero en una semana dimos con él, y lo rodeamos en una colina idéntica a la que me encuentro en este momento. También el bosquecillo, la nieve, la carretera sinuosa, y el cementerio son idénticos. Dios mío, cómo se parece todo. De pronto todo se confunde, el ayer y el hoy, el pasado y el presente, el era y el es, y aparece ante mí otro cementerio, muy parecido a este, tiene lápidas grises, verjas y nieve, pero en vez de cruces, sobre las lápidas aparecen medias lunas árabes. La mañana es clara y helada. Los árboles desnudos crujen bajo el viento, y sus ramas se enmarañan entre sí. En el bosque se oyen estampidos, nos llueven proyectiles que son disparados desde los árboles, me da la sensación de que son muchísimos, miles y miles, que el cielo está repleto de ellos y es imposible esconderse. Me arrastro con la cara hundida en la nieve, busco febrilmente algún hoyo y me oculto detrás de una tumba. El duro metal de los proyectiles azota los árboles, golpea las lápidas, nos pasa a escasos centímetros del cogote y caen migajas de cemento sobre nuestras cabezas. Todos son gritos. Hay heridos y algún fallecido. Un enorme cañón retumba tras de mí, es tan grande que cubre el mundo entero. Nada existe aparte de él, ni el amor, ni la verdad, ni la justicia, ni tampoco las hazañas. Lo único que importa ahora es esconderse de su furia. Me retuerzo como un gusano sobre la tierra, no puedo pensar, ciego de terror, intento meter la cabeza en algún agujero. El bosque está muy cerca, tanto, que oímos los gritos de los chechenos, no os escondáis, rusos cabrones. Venid aquí y os enseñaremos lo que es la lucha cuerpo a cuerpo, de la que tanto habláis en vuestros periódicos. Nos han dejado aproximarnos a 50 metros para dispararnos a bocajarro y acribillar nuestros cuerpos, que se retuercen sobre la nieve. Vuelvo en mí. Ya ha pasado, no era más que una alucinación. Frente a mí. Vuelvo a tener un cementerio ruso de lo más corriente, silencioso, tranquilo y melancólico. Sobre las cruces se eleva el graznido de un cuervo, y una campana repica a lo lejos. En este lugar nadie mata ni dispara. Oigo una salva en el cielo. Me estremezco y me agacho de forma instintiva. Una ola de calor y miedo recorre mi cuerpo y en la cabeza tengo un único pensamiento. Joder, no era una alucinación, realmente estoy allí. No sé cómo ha podido suceder. Pero estoy allí, y me están disparando. Me doy la vuelta, listo para tirarme detrás de cualquier montículo que encuentre. Me cago en todo. Pierdo las fuerzas, me tiemblan las piernas. Ya ha pasado. La Guardia de Honor vuelve a cargar los fusiles y lanza una segunda salva en memoria de los caídos. Vuelvo a estremecerme. Sé que no hay peligro, pero no lo puedo evitar, es algo que llevo en la sangre, un reflejo inevitable a los ruidos intensos, como cuando un perro saliva al ver comida. A mi lado hay un paracaidista, que también da un brinco, y siento cómo sus hombros se contraen. Se da la vuelta y veo pánico en sus ojos. Nuestras miradas se cruzan, sonreímos avergonzados, como dos perros con el rabo entre las patas. No es necesario decir nada, nos comprendemos perfectamente el uno al otro. Un grupo de madres se aproxima al obelisco y deposita flores. Me acerco también. Y pongo 2 claveles sobre el mármol helado. Las madres lloran, y a mí se me humedecen los ojos. El viento frío me golpea en la cara, las lágrimas se me congelan. Sobre las mejillas, me tiran de la piel y me nublan la vista, todo se desvanece ante mí. No puedo ver con claridad. De pronto, los apellidos de los paracaidistas desaparecen y en su lugar aparecen nombres completamente distintos, y lo mismo ocurre con sus fotografías: Igor Baladov, fallecido el 8 de marzo cerca de Argun; Oleg Yakovlev, fallecido el 15 de enero en Grozny; Andrei Volozaninov, fallecido en Jankala.
Muitarov, fallecido en enero, Sunza, el Vaselina, Pasca, Andriuja, el jefe de pelotón Cuatro Ojos. Este ha sido el destino de mi generación, muchos de nosotros hemos tenido que pasar por la guerra, Afganistán, Karabaj, Abjasia, Transnistria, Chechenia, Yugoslavia. Y cada uno de nosotros tiene su propio cerro infernal. Los nombres se difuminan y son sustituidos por otros. Los leo, los miro, y recuerdo a mis compañeros. Saludos, Sexta Compañía. Saludos, Regimiento 426, conocido como Cosacos de Kubán, y condecorado con las órdenes Suvorov y Bogdan Khmelnytsky. Hola, Igor. Hola, Andriuja. Os saludo a todos, compañeros, Lais. 60 años después, Alexander Lais repitió la hazaña. De Alexander Matrosov, 30. En el alojamiento militar del Regimiento de Reconocimiento número 45 de las tropas aerotransportadas hay un monumento conmemorativo. Sobre un mármol negro están grabados los apellidos de los paracaidistas que fallecieron en las dos guerras chechenas. Uno de los últimos apellidos en sumarse a la lista fue el de Alexander Lais. En su unidad, durante mucho tiempo, no tuvieron dinero para encargar una placa memorial en su honor. Cuando acude a este lugar, el capitán Vladimir Sabalin lleva consigo la única fotografía de Alexander que queda en el batallón y un ramo de flores. Siguiendo la tradición, coloca ante el obelisco un vaso de vodka cubierto con un trozo de pan moreno y permanece largo rato junto al monumento, escrutando con la mirada los rostros de los que nunca regresaron de la guerra. Aquí están todos sus datos, me dice el mayor Agapov, jefe segundo de batallón. Mientras me entrega un listado con los miembros de la segunda compañía. Lo leo: Alexander Viktorovich Lais, soldado raso de la guardia, ametrallador. Nacido en Neninka, 1982-2001. Alexander Viktorovich. En aquel entonces, en el año 2001, tenía solo 19 años. Todo el mundo le conocía simplemente como Sasa. Sasa Lais. Murió un 7 de agosto, una semana después de haber aterrizado en la guerra. Lo vi en una sola ocasión, prosigue el mayor Agapov. Fue en Jankala. En esos tiempos yo era el oficial encargado de recibir a los soldados, y su grupo acababa de llegar a Chechenia. No puedo decir que destacara en especial entre el resto de muchachos. No, era un chaval normal, un recluta más, y no había en él nada de heroico. Pero por algún motivo se me quedó grabado en la memoria, probablemente por su apellido. O quizá porque era un buen tipo. Aquí tiene su fotografía, cójala. Pero me la tendrá que devolver. Lais partió a la guerra desde Neninka, una pequeña aldea de Altai, donde había vivido 10 años. El año anterior a enrolarse en el ejército vivió con sus abuelos. Porque su madre, su hermana pequeña y su padrastro, descendiente de alemanes deportados, emigraron a Alemania. Estaban convencidos de que, en cuanto terminara sus estudios en un liceo de Bielsk, Sasa se reuniría con ellos. Pero empezó la Segunda Guerra Chechena y Sasa tomó otro camino. No trató de librarse del ejército, aunque pudo hacerlo, y se alistó como voluntario. Su profesora, Natalia Kasirina, recuerda que, a diferencia de la mayoría de sus compañeros, Sasa sí quería servir en el ejército. ¿Sabe usted? Se alistó encantado. Sasa era una de esas personas para las que conceptos tales como deber y patria no son simples palabras vacías. Elena Ivanovna y Alexander Ivanovich recibían prácticamente cada semana fotografías y cartas de su nieto, que conservaban y releían por las noches, a la hora del té. La última carta que recibieron de Alexander, que en ese momento servía en Moscú, se la habían aprendido de memoria. Hola, abuela y abuelo. ¿Cómo estáis? ¿Qué tiempo os hace? Estoy bien, pero aquí hace un calor inaguantable. Dentro de una semana volaremos hacia Chechenia. Pero escribíme a mi unidad, y desde allí me harán llegar la correspondencia. Hace un par de días os mandé 3 cartas con 12 fotografías, ya me diréis si os han llegado. También os envié un carrete de fotos. Bueno, no os preocupéis por mí, os escribiré. Cuando recibáis esta carta ya estaré en Chechenia, partimos el 24 de julio. Adiós. Vuestro nieto. Al cabo de 2 semanas, Sasa murió.
Extracto del informe de condecoración concedido al soldado raso A.V. Lais. El 7 de agosto de 2001, el grupo de reconocimiento llevó a cabo una búsqueda de depósitos, zulos y alijos de armamento, en una operación que se desarrolló en el área de Hatuni. Durante las maniobras, una patrulla descubrió un destacamento del enemigo, formado por 15 hombres, que se dirigía en dirección Kirovyurt, hacia la carretera de Agisti, con el objetivo de tender una emboscada a una columna de abastecimiento. Por orden del jefe de grupo, el capitán V.V. Sabalin. Los miembros de la unidad de reconocimiento atacaron al enemigo desde un flanco y lo derrotaron. Me encontré con el capitán Vladimir Sabalin en una sala de fumadores de la segunda compañía. Relátame cómo fue el combate, le ruego. Vladimir frunce el ceño. No me gusta recordar aquello. Aún así. Aquel día, el 7 de agosto de 2001, mi grupo tenía la misión de tender una emboscada en un sendero muy utilizado por los guerrilleros. En aquel entonces, las bandas chechenas estaban muy activas en la región, y el mando militar supuso que los guerrilleros intentarían atacar a una columna de abastecimiento que transportaba alimentos y agua. Además, obtuvimos una información que corroboraba que, en efecto, estaban preparando una emboscada. Decidimos que utilizaríamos la columna como cebo para atraer a los chej, porque era la única forma de hacerles salir de las montañas. Selmentauzen es una aldea cercana a la frontera con Georgia que nunca vamos a lograr tomar, porque está rodeada por completo de montañas. Tiene unos pasos perfectos para evacuar a los heridos y aprovisionarse de armamento sin ser vistos. Salimos al amanecer, mucho antes de que la columna se pusiera en movimiento. Según lo planeado, nuestro destacamento tenía que adelantarse a los guerrilleros y organizar una contraemboscada. A juzgar por el mapa, solo se podía hacer en un lugar en concreto. La primera parte del día todo salió según lo previsto. La columna se puso en marcha a la hora convenida, y el destacamento también se dirigió hacia la zona acordada. Los guerrilleros, por su parte, mordieron el anzuelo y se prepararon para tender la emboscada. Parecía que tanto la columna, como los chej y los paracaidistas se encontrarían en el lugar y hora adecuados, pero no fue así. La guerra no es algo que empiece por el simple deseo de alguien, y cada movimiento que se hace tiene miles de efectos no deseados, desde una nevada que cae en el peor momento hasta cualquier ocurrencia del enemigo. Puedes pasarte meses y meses cavando fortificaciones y minando campos, acribillar las posiciones enemigas, trazar sobre un mapa los planes más ingeniosos, y al final nada saldrá como tenías previsto. Pero en cuanto te bajas los pantalones detrás de un arbusto, el lugar más incómodo y el momento más inoportuno, Seil un barbudo asqueroso y te cose a tiros. Salieron desde detrás de un recodo. Todo sucedió muy deprisa. El soldado raso Kusin, el más avanzado de la patrulla, alzó el brazo doblándolo por el codo, dándola señal de que tenían a los chej delante, y lo bajó varias veces para indicar que eran muchos. Y empezó el tiroteo. Topamos con ellos de bruces, continúa Sabalin con su relato. No esperaban nuestra llegada, ni mucho menos desde ese flanco. Además, se estaban preparando para atacar a la columna que debía llegar al cabo de unos 20 minutos. En ese momento el cabecilla estaba distribuyendo a los guerrilleros por posiciones. Kusin lo mató de un disparo con su fusil con silenciador e hirió a otro más. Aunque ya esperábamos el encuentro, nuestra posición, entre dos colinas y completamente al descubierto, resultaba muy vulnerable. El sendero hacía una curva muy pronunciada. Surgimos de detrás de un recodo y más allá no había nada con lo que nos pudiéramos cubrir, ni siquiera herbaje. Antes de morir, el cabecilla de los chechenos había logrado distribuir muy bien a sus hombres. Estos se encontraban situados sobre varias colinas desde las que dominaban todo el terreno, posiciones mucho más ventajosas que las nuestras. 3 de ellos abrieron fuego y nos obligaron a echarnos al suelo y permanecer inmóviles, mientras el resto de guerrilleros disparaba a los de reconocimiento desde un cerro que había a la derecha. Al final resultó que éramos nosotros los que habíamos caído en una trampa. El fuego era tan intenso que parecía imposible despegar la cabeza del suelo, y tampoco podían huir, porque junto a un despeñadero había un grupo de chej que les impedía el paso. Además no querían abandonar a Sagdej ni a Kusin,
que estaban situados más adelante. Los primeros disparos hirieron de gravedad a Sagdeyev, quien no pudo hacer nada para responder al ataque, le atravesaron la mandíbula y le destrozaron la mano derecha y un riñón. Más tarde, tras el combate, contaron un total de 11 agujeros en su uniforme. Una de las balas había hecho impacto sobre una granada F1 que llevaba colgada en su cinturón, pero al no haber atravesado el duro armazón, no llegó a estallar. Sagdeyev estaba tirado boca arriba en el sendero, y todos esos salvajes consideraron su deber dispararle. Como pudimos, conseguimos hacer que también ellos permanecieran pegados al suelo, pero los tres que nos disparaban desde la colina no nos permitían levantar la cabeza. Aquello no podía alargarse mucho. Sabalin llamó por radio a la artillería y les ordenó que abrieran fuego. Los primeros proyectiles pasaron de largo, pero cuando empezaron a caer más cerca de las posiciones de los chej, Sabalin consiguió sin pretenderlo un efecto indeseado, que los chechenos, al escapar de los obuses, avanzaran hacia ellos. Al ver lo mucho que se estaban acercando, los paracaidistas se prepararon para la lucha cuerpo a cuerpo. Los chej se aproximaron tanto que incluso oían los mensajes que yo recibía por radio, y cuando me dijeron, aguanta un poco más, ya estamos llegando, los guerrilleros gritaron, eso, que vengan, y os enseñaremos lo que es combatir cara a cara. Nos debía separar como mucho una distancia de 15 metros. En ese pequeño espacio de separación quedaban Sagdeyev, tendido en el suelo y herido, y Kusin, acurrucado en una pequeña hondonada que había en el terreno. Los guerrilleros le propusieron a este último que se rindiera, pero él les gritó que los rusos no se rinden nunca, y les lanzó una granada. Los chej dedujeron que yo debía ser el jefe del grupo y empezaron a dispararme. Recuerdo que lo hacían con subfusiles, pero me protegía una pequeña elevación que tenía justo delante de mi cabeza. Las granadas, al topar con esta, rebotaban y acababan estallando lejos de mí. En definitiva, la situación era crítica. No podíamos aguantar mucho más repeliendo el ataque, pero tampoco podíamos recular, porque entonces dejaríamos solos a Sagdeyev y a Kusin y los guerrilleros los matarían. Fue entonces cuando ordené a Lais que se preparara para disparar con la ametralladora. Y en ese momento Lais realizó su hazaña. Comprendía qué significaba su muerte. Lo más seguro es que sí, era imposible no saberlo. Las hazañas no se realizan de manera inconsciente. Pero no debía pensar en ella, se limitó a cumplirlo. ¿Qué le ordenaban? Ya no había tiempo para tener miedo, y en menos de un segundo lo que tarda un francotirador en apretar el gatillo desde un arbusto, alguno de ellos podía perder la vida. Y lo consiguió. Se incorporó sobre una rodilla y cubrió al jefe de grupo con su cuerpo. En ese momento no entendí lo que ocurría, prosigue Sabalin. Lais estaba a mi derecha y le ordené que se preparara para disparar. Él, medio tumbado y medio sentado, empezó a lanzar largas ráfagas. Se incorporó durante un segundo y volvió a agazaparse. Entonces se volvió hacia mí y me dijo, me han herido. Recuerdo que tenía sangre en los labios. Yo le contesté, aguanta un poco más, ahora ordenaré que alguien te reemplace. Lais disparó unas 4 ráfagas más. A continuación, un médico lo arrastró hacia atrás y lo vendó bajo el fuego enemigo. La bala le había atravesado por debajo del cuello. Estuvo consciente unos minutos más, y Sabalin llegó a confiar en que se repondría y la herida no sería tan grave como en un principio había parecido. Pero luego, el doctor le tiró de una manga. Y le dijo, no puedo detener la sangre, tiene una hemorragia interna. No tardó en morir. Los chej se acercaban cada vez más y llegó el momento de ordenar a mis hombres que ahora sí se prepararan para una lucha cuerpo a cuerpo. Sí. Hubiera tenido pelo en el pescuezo como los animales, se me habría erizado, y no de miedo, sino más bien de rabia mezclada con temor. Al final no fue necesario ningún cuerpo a cuerpo. Los guerrilleros cogieron a sus muertos y heridos y se batieron en retirada. Pero nadie hizo ademán de salir tras ellos. Tenían que evacuar a Sagdeyev y llevarse el cadáver del ametrallador Alexander Lais. Mientras escribo estas líneas me doy cuenta de que no puedo llamarle Alexander. Porque para mí, igual que para sus compañeros, es simplemente Sasa. Pude haber coincidido con él en cualquier era de las carreteras de Chechenia.
O quizás iba en uno de los BTR que escoltaban al grupo de periodistas con el que viajé yo. Podríamos habernos fumado un pitillo juntos, puede que le hubiera llamado, hermano, y que nos hubiéramos tuteado, como se hace siempre en la guerra. Y es que para mí todos aquellos muchachos eran como viejos amigos, a los que llamaba familiarmente Sasa, Lioja, Andriuja. Los guerrilleros huyeron con mucha rapidez, como si obedecieran una orden. El combate finalizó tan de repente como había empezado. En el sendero quedaron dos cuerpos tendidos, Sagdeyin, gravemente herido pero vivo de puro milagro, y Lais, muerto pero con un milagro en su haber. Sus compañeros, de pie junto a él, dijeron que Sasa había logrado acabar con él francotirador que le había matado. Más tarde, los miembros del FSB confirmaron que los paracaidistas habían liquidado a 5 guerrilleros. O al menos ese fue el número de tumbas que aparecieron la mañana siguiente en las aldeas vecinas. Extracto del informe de condecoración. Por el cumplimiento ejemplar de su deber, por su espíritu de sacrificio, por su extraordinaria valentía y su heroísmo, por los servicios prestados al Estado y a la nación durante las operaciones antiterroristas en la región del Cáucaso Norte. Poniendo en riesgo su vida, se concede al soldado Alexander Viktorovich la isla condecoración de héroe de la Federación Rusa. Hoy Sabalin recuerda aquel combate con cierta tranquilidad. Su agitación resulta únicamente visible por sus manos, que no puede mantener quietas y con las que retuerce sin parar su boina azul. Fue una bala perdida lo que acabó con su vida. No creo. Él sabía perfectamente que no tenía que ponerse de pie. De todos modos, no tiene sentido plantearse lo que fue y lo que pudo ser. Pudo no haberme cubierto. Pero se incorporó y lo hizo. Así ocurrió. Sin embargo, creo que, aunque no lo hubiera hecho, el grupo habría resistido de todos modos, porque contábamos con el subjefe. Los muchachos estaban bien preparados y la situación no estaba perdida. Además, un jefe no es alguien al que todos cuiden y protejan porque de él depende la salvación de un grupo. Lo que ocurrió fue que Lais actuó como creía que debía hacerlo. Así era él. De hecho, todos actuaron con valentía y nadie se acobardó. Kusin luchó hasta el final, lanzó todas sus granadas, 7 en total, aunque bien pudo haber tratado de ocultarse o incluso rendirse. Y también los otros pelearon duro, mi radiotelegrafista, el médico, el subjefe. Alexander Lais fue condecorado póstumamente con el título de héroe de la Federación Rusa. Pero el Estado se limitó a eso. No hubo ni un solo miembro de la administración presidencial que perdiera un minuto en buscar a la familia de Alexander para hacerles entrega de la condecoración. Solo al cabo de 2 años, los paracaidistas, junto con unos periodistas del programa de televisión, Regimiento Olvidado, lograron traer a la madre de Sasa desde Alemania, y le entregaron la medalla de oro concedida a su hijo. Ese día, Sabalin y ella se conocieron. Hace tiempo vi la película Abrasado en Kandahar, me dice Sabalin. Hay una escena en la que un oficial al que un soldado salvó la vida lleva el cuerpo de este a casa, y los familiares le dicen, porque tú estás vivo y en cambio, nuestro hijo muerto. Yo tenía mucho miedo a ese encuentro, temía oír las mismas palabras. Pero la madre de Sasa y yo entablamos muy buenas relaciones y aún seguimos en contacto. Puede que ahora para ellos sea uno más de la familia. Y es que llevo a mis espaldas no una vida, sino 2, de pronto arroja con violencia su boina sobre un banco y me mira directamente a los ojos. ¿Sabes? No es el único soldado al que he perdido en esta guerra, y ese combate no fue ni mucho menos el peor que he vivido. No obstante, en esa ocasión todo fue distinto. Los muchachos que han muerto bajo mi mando no tenían otra salida, pero en este caso se trató de un sacrificio personal. Ahora, pasados los años, pienso que no tendría que haber actuado como lo hizo, y que lo mejor habría sido que ese francotirador me hubiera abatido a mí. No pienses que soy un suicida, sé muy bien cuánto vale una vida. Pero es que la vida no me gusta. No tengo nada tras de mí, ni una vivienda, ni dinero, ni salud. Solo 3 misiones de guerra y 4 estrellas sobre el hombro. Tampoco tengo nada por delante, toda mi vida está aquí, en estas charreteras. ¿Qué más me queda por hacer?
A Sabalin no le gusta recordar en voz alta al que le debe la vida. El 7 de agosto no celebra el día que nació por segunda vez, sino el día en que murió un soldado al que no supo proteger. Para él es un día de luto. Y cada año trae consigo a este lugar la fotografía de Lais y permanece largo rato con un vaso de vodka, mirando los rostros de los caídos. PD, hace muy poco, nació un hermano de Lais, al que en su honor también llamaron Alexander. Fue bautizado por el padre Mijail, un sacerdote de las tropas aerotransportadas. El padrino del niño fue el capitán Vladimir Sabalin.